Bienvenidos a Un Café con Fe. Una fuerte polémica se ha desatado en Colombia por el tema de la reforma laboral. Tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué intereses hay detrás de la reforma laboral? ¿Cuál es el papel de los empresarios, de los trabajadores, de la economía popular? Nuestro tema hoy en Un Café con Fe. En Colombia, la brecha entre trabajadores y congresistas es más evidente que nunca. Mientras el salario mínimo para el 2025 se fijó en 1.423.500, un congresista gana más de 52 millones mensuales, es decir, casi 32 veces más. A esto se suma el contexto de informalidad. Más del 50% de los trabajadores no tiene un contrato formal. La Ley 100 de 1993 reformó el sistema laboral buscando equidad, pero hoy muchos sectores consideran que fracasó en proteger al trabajador. El presidente Gustavo Petro ha criticado la versión actual de la reforma laboral y propone una consulta popular. Luego de que el Congreso incluyera artículos que según él precarizaran el empleo, como la posibilidad de contratación por horas. En este panorama crecen los cuestionamientos. ¿Quién legisla para quién? ¿Y es justo que quienes deciden el futuro laboral del país estén tan lejos de vivir su realidad? Para hablar del tema, hoy nos acompaña la senadora Aida Bella. Senadora, bienvenida a Un Café con Fe. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo muy afectuoso para todas las personas que nos están viendo en este programa. La senadora Aida Bella tiene una gran trayectoria política, nacida en Sogamoso, ¿cierto? En Sogamoso, Boyacá, en medio de las minas de carbón, en medio de las minas de caliza, pero también tenemos mármol, tenemos fosforita, hay de toda clase de cuestiones que se encuentran en la cordillera oriental, que la están destruyendo. Senadora, precisamente el tema de la reforma laboral ha causado gran polémica entre el Ejecutivo y el Legislativo, como decíamos al inicio, pero también hay unos intereses detrás. ¿Cómo ve usted el panorama de la reforma laboral y cuál reforma debería ser aprobada? ¿La que impulsó el presidente Petro, que se aprobó en Cámara, o la que está en Comisión Cuarta y se va a tramitar en plenaria de Senado? Bueno, yo creo que el proyecto del gobierno fue bastante recortado en la Cámara de Representantes, pero se conservan algunas cosas fundamentales. Pasa al Senado, llega a la Comisión Séptima y 8 ilustres nos quitan el derecho a 100 senadores de opinar sobre la reforma. Eso fue un entierro de tercera categoría, equivocado hasta el máximo, y por eso se vuelve a resurgir el debate al aprobarse, pues que vuelva otra vez al Senado y entonces designa a la Comisión Cuarta. Es una de las comisiones económicas. Es una de las comisiones que interviene en muchísimas cuestiones de carácter financiero, el plan de desarrollo, pero igualmente el presupuesto nacional y demás. Y yo estoy preocupada, no solamente en este momento, sino en todos los momentos de funcionamiento. Sigo con mucha atención los impedimentos que tienen los senadores en las plenarias, pero también en las comisiones económicas. Y yo lo que me doy cuenta es que hay mucha participación de los empresarios, ya sea dando plata para las campañas, para sus partidos o individualmente, etcétera. Y esto pesa, yo creo, en una decisión. Así es de que llega a esa comisión y empezamos a dar pues un debate apresurado. Esto nos lo condicionó la Comisión Séptima, que no fue capaz de dar el debate y lo truncó de entrada. Ellos tienen una inmensa responsabilidad, los 8 parlamentarios que en la práctica enterraron la reforma que venía de la Cámara. Y ahora llega la Comisión Cuarta y se inicia. Tengo que reconocer que todos han trabajado. Larguísimas jornadas de labor, pero también tenemos discusiones, unas amigables, otras no tan amigables, porque se trata de defender principios. Yo al menos siempre he defendido a los trabajadores y seguiré defendiéndolos por una sencillísima razón. Tal vez soy la persona de más edad en esa comisión, la que sabía qué teníamos y qué no tenemos hoy, la que le tocó o también la lucha de los trabajadores, de los sindicatos y demás, y ver cómo asesinaron a más de 3.900 trabajadores en una época nefasta que fue un genocidio laboral. También este genocidio influyó en que pudieran quitar porque los sindicatos disminuían,
y también las entidades del Estado fueron enterradas, pero también muchas de la industria. Y eso lo vamos a ver en la exposición que haré la próxima semana para debatir y para defender lo que es pues un proyecto que es alternativo. Tenemos muchos artículos que salieron en la Cámara, otros que no salieron, pero que hacen parte del derecho colectivo, el derecho a sindicalización, etcétera. Y también tenemos algún artículo nuevo que yo creo que va a desatar muchos problemas de los que tenemos para la cotización de los trabajadores, especialmente lo que se refiere al CISBEN. Senadora, precisamente nosotros nos fuimos a la calle y le preguntamos a la ciudadanía qué opinaban de la reforma laboral, si es necesaria o no, y esto fue lo que nos respondieron. El sueldo de los estudiantes del SENA y me parece muy importante que a los aprendices en su etapa electiva y productiva consideren darles prestaciones y contratos de ley. Para un sector sí, para otros están en oposición, pero todo lo que sea en beneficio del pueblo me parece que está correcto. Esa reforma ayude a nosotros, a los trabajadores, a tener un salario digno, unos ingresos dignos. Creo que sí es necesario porque hay personas que trabajan incluso hasta 14 horas y no se les está reconociendo, digamos, ese recargo nocturno. El obrero está mal pago, no tiene horas extras normales, sus dominicales también se han perdido. Todos los intereses del pueblo se perdieron a partir de una ley 100. También en un Café con Fe nos acompañan los empresarios. Camilo García es un empresario del gremio de los transportadores. Camilo, bienvenido a un Café con Fe. Un saludo para ti, Santiago, un saludo para la senadora. Camilo, ¿cuál ha sido el papel de ustedes en esta reforma? ¿Cómo ven el papel de la reforma? ¿Los afecta, no los afecta al gremio de los transportadores de pasajeros? Pues mira, desde el punto de vista gremial, nosotros entendemos que existen unas instituciones que creemos que se tienen que defender en el país, independientemente del gobierno que esté a cargo. Y nosotros pues hemos visto que esta reforma laboral ha marcado una pauta sobre muchos de los procesos políticos del país. Entonces, como bien mencionaba la senadora, ha tenido distintos escenarios, unos con un articulado, otros con un nuevo articulado que viene siendo muy dinámico en los últimos días y que pues en sí creo que pueden mejorar las condiciones laborales de muchos sectores. Y en el caso particular de nosotros, pues existen algunas preocupaciones, pero también existen algunas oportunidades. Yo destaco que particularmente el tema de mejora de aprendices del SENA es importante. También el apoyo a las pequeñas empresas y en el último debate se generó un artículo para que se promueva una política pública asociada a los temas que tienen que ver con nuestro sector. Y esto te lo digo porque el sector transporte pues no está generando pocos empleos, realmente es un gran generador de empleo y se requiere un esfuerzo hacia su formalidad. En el transporte terrestre de pasajeros por carretera hay un nivel de formalidad mayor, pero hay, digamos, algunos sectores como el servicio especial o el servicio de taxi que no tienen tal nivel de formalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las, digamos, condiciones que tiene la reforma y que están siendo propuestas por los distintos senadores pueden generar algunos impactos económicos. Por ejemplo, el tema de recargos nocturnos, de domingos y festivos, que también tienen unos recargos, pueden llegar a ser que genere todo un cambio en la organización logística y generen también una readecuación del sistema de tarifas, porque al final el costo laboral va a un impacto de una estructura de costos que es la que llega al final al usuario, sea para el transporte de mercancías o el transporte de pasajeros. Lo que nosotros creemos es que se tiene que tratar de apuntar a la formalización, que también se tiene que defender las pequeñas y medianas empresas. En este sector realmente no están concentrados los grandes empresarios del país. Y hay temas que se pueden debatir. Yo creo que, como bien mencionó la senadora, hay puntos que tienen intenso debate. Yo, por ejemplo, traería uno a colación y es una propuesta que tienen sobre el tema de generar que cuando hay un crecimiento económico se aplique, cuando pasó lo asociado a la pandemia, sería muy difícil para un sector como el nuestro, porque, por ejemplo, crecieron muchísimo los sectores de tecnología o los sectores de carga o los sectores
de salud, pero nuestro sector, por ejemplo, estuvo completamente parado durante más de un año. ¿Eso qué significa? Que muchas veces, aunque haya un crecimiento económico en todo el país, puede deberse a la minería, a la tecnología, al turismo, pero no a todos los sectores. Y de pronto hay algún sector que no puede interiorizar ese cambio. Yo creo que al final hay pues unos debates que se están dando. Nosotros estamos atentos, los escuchamos, los respetamos y estamos pues prestos a conocer cuál es el final de este debate político que se está presentando en el país. Bueno, nosotros nos fuimos al Congreso de la República y esto es lo que opinan algunos senadores sobre la reforma laboral. Preocupaciones que tenía el sector laboral o los gremios, sobre todo los sindicatos, algunos acogieron, algunos otros no, y sé que para nuestra plenaria llegan ya una discusión bien definida frente a cómo va a ser abordado por parte de la pequeña y mediana empresa este tipo de reconocimientos que se están dando en la discusión de la Comisión Cuarta Constitucional. La reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional es una necesidad. Ha venido discutiéndose desde hace cerca de 2 años, tanto en Cámara de Representantes, con múltiples dificultades, múltiples contradicciones. Sin embargo, devolver los derechos que fueron quitados en el 2002 para los trabajadores, especialmente el sector privado, se ha convertido en una importante discusión. Necesitamos la reforma que sí realmente recoja las necesidades de la clase trabajadora, de los campesinos, de los aprendices del SENA, de las mujeres. Una reforma que sí convoque a las mayorías. Gobierno Nacional, con el pretexto de la reforma laboral que devuelve derechos a los trabajadores, nos ha llevado ahora a una consulta donde busca 700.000 millones de pesos para hacer política con ellos. Senadora, pues precisamente este tema es muy álgido, el tema de la reforma laboral. ¿Cuáles los puntos fundamentales en los que se pueden concertar ahorita precisamente para que esta reforma salga adelante? A mí me parece que los trabajadores debemos rescatar lo que teníamos. No estamos pidiendo nada extraordinario. No solamente la ley 100, es que la ley 789, no se les olvide, ciudadanos, léanla. Ahí prácticamente nos quitaron todo. ¿Quién era el presidente de esa época? Pues el doctor Uribe, porque es que la historia no la podemos reformar. La historia está ahí, es lo que sucedió. Estamos en este momento puntos realmente complicados y voy a empezar por los más vulnerables. Voy a empezar por los trabajadores informales, por la gente que no tiene nada, por las pequeñas industrias, por los pequeñísimos negocios, por el que tiene su familia trabajando, etcétera, etcétera. Estas personas se beneficiarán ¿de qué? Si nosotros logramos que los dominicales, que los festivos se paguen al 100%. Es que en el 789 los disminuyeron al 75%. ¿A cuenta de qué? Dizque de crear empleos. No, lo que quitaron fue empleos en toda esa época y lo voy a demostrar el próximo lunes o martes que se haga el debate. ¿Por qué? Porque al tiempo que se hacía todo eso, entonces además se desindustrializaba el país, se cerraron las grandes fábricas, se cerraron grandes empresas del Estado, todo con la prioridad de producir empleo que lo quitaron. En ese momento, entonces entran a funcionar también los tratados de libre comercio que le quitaron muchísimo, pero es que son millones de trabajo a los campesinos. No volvieron a producir el trigo, no volvieron a producir la cebada, no volvieron a producir el maíz porque todo no lo traía. Y claro, llegó Trump y en ese momento nos dice no hay nada y nosotros tenemos que volver a producir y tenemos que volver a producir en condiciones que los trabajadores y que el público en general tenga con qué consumir. Entonces, lo que estamos haciendo es que la gente tenga un poco más de plata en el bolsillo como en el salario mínimo. La economía no se fue a pique con el salario mínimo, al contrario, se reactivó. Tenemos 2.7 por encima en el primer trimestre. La gente tiene que entender que el salario mínimo no devalúa, sino que ayuda a la propia economía. Senadora. Eso es lo que vamos a hacer con ellos, por ejemplo, con los vendedores ambulantes, con la gente que en este momento no tiene nada, el campesinado. ¿Cómo es posible que un campesino trabaje toda su vida, 40 años, 50 años, y al final no tenga absolutamente nada? ¿Cómo así que hay trabajadores que laboraron 35, 40 años en las fincas cafeteras? No tienen un peso entre el bolsillo de pensión. Y esas son las injusticias que se tienen a lo último también que mirar. Y claro, no hacen sino hablar de unos 700.000 millones de la consulta, pero nunca hablaron, ¿no? Todos esos que dicen los 700.000 se les pegó y se les pegó, pero no hablan
de los 6.7 billones, por ejemplo, que nos quitó la Corte Constitucional, derogando el artículo del artículo 19, el parágrafo primero. Es decir, que las regalías, oigan bien, ciudadanos, las regalías en este momento se le tienen que pagar a las transnacionales, en cambio de haberlas dejado los 6.7 billones en el presupuesto nacional, un fallo por demás respetable, como todo lo que hacen las Cortes, pero no compartido. A propósito, usted habla de los senadores y el papel que ejercen. Algunos no apoyan esa reforma que hizo el presidente Petro, pero es paradójico, mientras un senador se gana más de 50 millones, el salario mínimo es de sobre 1.300.000 pesos, no alcanza para nada. Y uno ve en el Congreso que a veces no hay quórum para de pronto proyectos como el que se rebajen el salario los congresistas. ¿No cree que es como una injusticia y un desequilibrio entre los altos cargos y el trabajador común y corriente? No solamente es un desequilibrio, sino un atropello contra los ciudadanos. Es que no se puede aceptar de ninguna manera, mientras hay una familia que no tiene ni un salario mínimo para comer, que haya personas con esos aumentos grandes. Yo presenté un proyecto de ley para reglamentar los megasalarios, por lo menos en el Estado, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en las de economía mixta, en las que se nutren de los parafiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos a veces ganan 3 y 4 veces lo del presidente de la República, quienes dirigen. Y yo creo que hay necesidad de que el Congreso dé el ejemplo. Por eso hice parte de la bancada que presentó el proyecto. Bueno, estas son las opiniones de algunos senadores, algún empresario, la ciudadanía. ¿Ustedes qué opinan? La invitación es para que nos veamos en un próximo Café con Fe.